¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Bueno, soy Diego Muñoz y en esta oportunidad en Radio San Diego, el rugir de la música, preparamos este video acá directamente. Les hablo desde la Plaza de Armas de nuestra querida comuna de Salamanca en el marco de su aniversario número 177. Preparamos este video con mucho cariño para todos ustedes y donde vamos a estar conversando con Gonzalo Vázquez en la Casa Estación para que nos cuente sobre el ferrocarril que estuvo acá en Salamanca, entre otros. Así que ahí los invitamos a que vean este video hasta el final. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, nos encontramos ya directamente desde la Casa Estación en nuestra comuna de Salamanca para conversar, como les comentaba anteriormente, con don Gonzalo Vázquez, con quien vamos a conversar a continuación sobre el ferrocarril en nuestra comuna. Así que muy buenas tardes, don Gonzalo, ¿cómo está? ¿Qué tal, Diego? Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros visitando la Casa Estación, que es un hito importante para la comuna de Salamanca, porque desde acá se produjo toda una conexión, tanto para la gente que tenía que trasladarse a otras ciudades, pero también sirvió en el tema económico. Acá también se trasladaron muchos productos de la zona y que eran cargados a través de los carros del ferrocarril y por supuesto que eran llevados a distintos puntos del país. Por lo tanto, tiene dos relevancias importantes de esta casa, porque te cuento de que esta casa ya es centenaria. Esta casa se inauguró en el año 1914. Desde ahí estuvo, ¿no es cierto?, vigente en todo ese tiempo, produciéndose cambios en las maquinarias. Las primeras eran a carbón y después, ya más avanzado, se cambiaron por máquinas diésel y que podían trasladar, ¿no es cierto?, tanto carga como a la gente. Y según entiendo, en ese tiempo había otra moneda. ¿Qué moneda se utilizaba en ese tiempo que estaba el ferrocarril acá en nuestra comuna? Bueno, la forma como se hacía en ese tiempo, los pagos se usaba mucho el ticket. Hoy día nosotros lo conocemos como pasaje, y en esta sala que tú estamos ahora era donde se vendían los boletos o tickets para comprarlo, para el traslado de la gente, y también aquí mismo se almacenaba las encomiendas, ¿cierto?, tanto las que llegaban como las que iban a otro lugar. Era todo un intercambio que se iba produciendo. Afuera había un buzón en donde la gente depositaba la correspondencia y mediante carta, ¿cierto?, era la forma de comunicación que había en aquel entonces. Y claro, ahí no había más medios de comunicación, prácticamente era más que nada carta, como todo escrito, y se demoraba igual mucho más. Exactamente, incluso un teléfono, ¿ya? Y ese teléfono que después tú vas a hacer el recorrido, te vas a encontrar con él, y esa era la forma de conectar de estación a estación, y lo hacían mediante clave Morse, y por lo tanto ahí se producía ese diálogo, ese mensaje, y la gente venía aquí y se interiorizaba de lo que podía comunicarse, porque en casa no había teléfono como hoy los tenemos a mano, ¿no es cierto? Lo andamos trayendo en el bolsillo nuestro celular. En ese tiempo había que venir desde el centro hasta poderse comunicar acá. Y a propósito, para ya ir moviéndonos, ¿no es cierto?, acá en la Casa Estación, antes de terminar aquí donde los tickets, ¿cuánto costaba el ticket aproximadamente? Mira, en ese tiempo, bueno, se hablaba de escudos, ¿ya? No lo tengo muy claro la cifra de aquel entonces, cuánto es lo que se pedía. Hay boletos que vamos a ver arriba y que pueden a lo mejor señalarnos un poquito la pista de cuánto es más o menos el valor, ¿ya? Pero claro, hubo un tiempo que en Chile era el escudo y después ya pasó a peso. Así que por ahí me dejas una tarea para ver cuánto más o menos, qué es lo que costaba un ticket de viaje intermedio, tanto para Illapel como también para Orville u otro lado. Perfecto. Y continuamos entonces aquí en esta entrevista a don Gonzalo sobre el ferrocarril en nuestra comuna. Y cuéntenos, por favor,
¿les servían comida a los pasajeros o había algún casino en el tren o algo así? Bueno, tú sabes cómo estos son ramales, prácticamente eran carros no como los que se conocieron para el sur, que llevaban precisamente lo que tú dices, o más al norte, casinos. Lo que sí la gente hacía era que cuando viajaban, llevaban su propio cocavit. Y ahí entra un poco lo pintoresco, ¿no es cierto?, de cómo eran en sus canastas, en donde llevaban todo lo que iban, porque los viajes en tren eran larguísimos, porque no era como hoy día que los buses avanzan rápidamente en carretera, el tren era más lento, entonces por lo tanto la gente se aprovisionaba con su cocavit, y en los pueblitos intermedios había gente que cuando paraban en esas estaciones salían a vender en su canasta té y dulces y sándwich. Entonces eso también les permitía a esa gente tener una entrada económica. Por lo tanto, la gente al viajar, ellos propiamente compraban en esos lugares o en su efecto también llevaban lo propio. Y claro, y algo que se replica además actualmente porque ahí, ¿no es cierto?, nos menciona que por ejemplo llevaban, claro, huevos duros o el sándwich, que es como lo más clásico, y cosas que igual actualmente igual algunas personas llevan para el bus o también compran dulce, también algo que se siguió como replicando de alguna forma. Exactamente, eso, lo que tú estás señalando es como nuestra idiosincrasia en términos de viaje. Hoy día tan frecuentemente en los buses, pero sí efectivamente era de esa forma, así que por lo tanto siempre en los poblados algo ricos tenían, y bueno, los jefes de estaciones pasaban algunas picadas también, ellos, los maquinistas me refiero, a que ellos también pasaban a comer algo. ¿Y cómo lo hacían, por ejemplo, las personas para trasladarse, supongamos, a Santiago o a otras ciudades? ¿Cómo lo hacían en esos casos? Ahí salía un transbordo que se producía en el sector de Choapa Viejo, en el sector que se llama Empalme. Entonces de ahí hacían combinaciones y tomaban, ¿no es cierto?, lo que hoy día conocemos en carretera, la ruta 5 Norte o 5 Sur, y de ahí se iba, ¿no es cierto?, a Santiago por Calera, Santiago. Así se iba dando, ¿no es cierto?, y para el lado sur, y para el lado norte, por el interior de Combarbalá, iba tomando hasta llegar, pasar por todos los interiores. Ese era, y en algunas partes, ¿no es cierto?, se ve en carretera, por ejemplo Los Vilos, todavía hay vestigios por donde pasaba la línea. Claro, entonces el ferrocarril, el de acá, el que llegaba, ¿no es cierto?, hasta Salamanca, llegaba en su ruta normal hasta Los Vilos. Claro, hasta Los Vilos. Y la gente después hacía y pasaban por los túneles. Y cuéntenos de dónde, por dónde pasaba o llegaba acá el tren a esta estación donde paraba, ¿no es cierto?, para que la gente subiera o bajara. Bueno, a mi espalda, ¿no es cierto?, lado sur, ingresaba el ferrocarril pasando el río Choapa, el puente que todavía permanece ahí con la infraestructura de fierro. Llegaba acá al andén, aquí enfrente, ahí bajaba la gente, continuaba para allá la imagen después tú vas a ver, hay un vagón, esa era toda la línea que cruzaba, incluso sobrepasaba la carretera llegando hasta Mundo Nuevo, que está al final. Desde ahí se devolvía y pasaba detrás de unos eucaliptos que están acá, y de ahí habían bodegas, cargaban y después nuevamente salía hacia el lado sur. Esa era la ruta, digamos, como era ramal terminal, ya ese era lo último que había acá. Tenía que después darse vuelta a la máquina y quedar para la salida al día siguiente.
¿Y cómo lo hacían las personas, por ejemplo, cuando tenían que realizar alguna mantención o se echaba a perder algún tren para movilizarse? ¿Cómo lo hacían? Bueno, ahí había gente que estaba especializada en la mantención de los rieles. Se desplazaban, ¿no es cierto?, en unas pequeñas máquinas que eran impulsadas por moviéndose, y iban viendo inmediatamente dónde podía haber alguna falla. Y bueno, cuéntenos de qué transportaban los vagones, ¿solo personas o animales también? Exactamente, animales para el tiempo de las granadas y también carga, porque en ese tiempo Salamanca eran fundos, por lo tanto había mucha producción tanto de trigo, maíz y mucha legumbre, muchas otras cosas que eso también se llevaba. Acá cerca de nosotros había un lugar que se llama La Casavera, que es una bodega como de acopio, en donde llegaban precisamente todo lo que se traía en carretas, se dejaba acá y de ahí se cargaba a través de esos carros y se iba afuera. Así que por lo tanto era todo un eje económico importante de la comuna en lo que era la producción, el poroto también, el trigo, entre otros. Claro, fue un gran avance tecnológico. ¿Y cuántos años tiene ya de construcción esta casa estación? Bueno, esta casa se construyó aproximadamente entre 1912 y 1913, pero se inaugura oficialmente en el año 1914. Ya al 2014 ya tenemos 100 años y más los que tenemos hoy día, 21, son 106 aproximadamente años que la casa tiene, y que tú la puedes ver que se está conservado, porque hoy día cumple la función de ser visitadas por las personas, porque tenemos elementos que mostrar y exposiciones que también le damos los espacios a los artistas. No, y según entendemos también fue declarada monumento histórico también. Exactamente, la casa se remodeló en el año 2003 por un fondo que presentó el Centro Cultural Estación Salamanca por un monto de 37 millones, lo que permitió restaurarla y funcionó por un tiempo como la biblioteca y hoy día dedicada a museo, y el 2004 fue declarada Monumento Histórico Nacional. Así que orgulloso para Salamanca tener un monumento histórico como es la Casa Estación. Claro, ya es como una reliquia ya y tanto tiempo. Y casi ya para ir finalizando, ¿la Casa Estación fue diseñada como por algún diseño en especial o fue como un diseño como normal nomás? Muy buena tu pregunta, porque el diseño arquitectónico de la casa era, digamos, como era construido por Ferrocarriles del Estado. En muchos lugares hay casas como similares. Si después tú te desplazas en otros lugares, como por ejemplo Tahuinco, que todavía se conserva, una casa más chica, pero era la construcción característica de madera, y era de madera noble. Por eso hoy día todavía ha resistido embates tanto de terremotos como también en aquellos tiempos de grandes temporales, y la casa todavía está intacta. Se hizo una remodelación en el piso por el deterioro de esta, porque vivió gente acá también. Esto fue el especial Más de 100 años de historia y de recuerdos, con el fin de celebrar a nuestra querida comuna de Salamanca como se lo merece en sus 177 años de vida, donde revisamos la historia de la casa estación de ferrocarriles que se utilizaba. ¡Feliz cumpleaños, querida Salamanca! Les desea
Radio San Diego, el rugir de la música.